Territorio de Arizona, 1887. Clara Boone se encontraba en el porche del puesto de intercambio de su padre, observando cómo el atardecer pintaba las montañas lejanas con tonos de ámbar y oro. El viento del desierto jugueteaba con su sencillo vestido de algodón, mientras contemplaba el paisaje familiar, que había sido su hogar durante los últimos 5 años. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. A sus 22 años ya se había acostumbrado a la belleza áspera del oeste salvaje, aunque a veces extrañaba la elegancia del este, donde había pasado su niñez antes de que su madre partiera para siempre. Volveré en 15 días, Clara. Le había prometido su padre 3 días antes. Su rostro curtido mostraba preocupación cuando montó su caballo rumbo a Tucson por suministros. Lleva bien las cuentas y no le fíes más a Jamison. Ese hombre ya está enterrado en deudas hasta el cuello. Ella sonrió al recordar sus palabras mientras apartaba un mechón dorado que le caía sobre la frente. Desde que se mudaron al oeste, el puesto de intercambio se había convertido en su mundo. Un lugar donde cada día se encontraban colonos, soldados y de vez en cuando, comerciantes nativos pacíficos. Su padre le había enseñado a tratar a todos con firmeza pero con justicia, sin importar su origen. Esa lección le había servido bien durante sus frecuentes ausencias. Cuando los últimos rayos de sol se estiraban sobre el patio, Clara repasaba mentalmente las tareas del día siguiente. Reponer los barriles de flores, preparar los encargos de telas para las esposas de los soldados del fuerte cercano. Eran preocupaciones simples, cotidianas, las que definían su existencia en la frontera. Estaba a punto de entrar cuando notó algo extraño. El canto de los grillos se había detenido de repente, y hasta el viento parecía contener el aliento. Un escalofrío recorrió su espalda a pesar del calor persistente. Algo no andaba bien. Sus ojos recorrieron el perímetro del puesto, más allá del pequeño corral donde 2 caballos pastaban tranquilos, hasta el borde del matorral donde las sombras se alargaban peligrosamente. Su padre siempre le advirtió que fuera precavida, sobre todo estando sola. Aunque el territorio parecía más civilizado con los años, los peligros seguían acechando, y el ataque llegó como una tormenta de verano. Mientras el sol desaparecía tras las montañas, siluetas oscuras emergieron del matorral. Eran guerreros apache, con los rostros pintados para la guerra, avanzando con una determinación mortal hacia el puesto. Clara se congeló de miedo cuando las primeras flechas pasaron silbando junto a ella, clavándose en los postes de madera del porche. Un grito le brotó del alma mientras se tambaleaba hacia adentro, cerrando la puerta de un golpe. A través de la ventana, vio horrorizada cómo el granero estallaba en llamas. El viejo Amos Pike, el ayudante contratado por su padre, salió de la caseta solo para caer con una flecha en el pecho. «Dios mío», susurró Clara, agarrando la escopeta de su padre que estaba detrás del mostrador. Le temblaban las manos mientras la cargaba. Sabía bien que contra tantos no tenía casi ninguna posibilidad. Pero su padre no la había criado para rendirse sin pelear. La puerta estalló cuando 2 guerreros entraron a la fuerza. Clara disparó una vez. El estruendo en el espacio cerrado fue ensordecedor. Uno de los atacantes cayó hacia atrás, pero el otro siguió avanzando. Ella empuñó la escopeta como un garrote, golpeándole la cabeza y ganando unos segundos preciosos para huir por la puerta trasera. Afuera, el caos reinaba. El puesto ardía por completo. El humo espeso se elevaba hacia el cielo nocturno. Clara se agazapó tras un abrevadero, buscando desesperadamente una ruta de escape. Si lograba llegar al corral de los caballos, tal vez tendría una oportunidad de huir. Y entonces lo vio. De pie entre las llamas y el humo, había un guerrero distinto a los demás, más alto, imponente incluso a la distancia. Una sola pluma de águila adornaba su largo cabello negro, y su torso desnudo mostraba patrones sagrados pintados con maestría. Eran símbolos de poder y autoridad. No era un guerrero cualquiera. Era un jefe. Sus miradas se cruzaron a través del patio. En ese instante,
el tiempo pareció detenerse. Los sonidos del combate desaparecieron. Clara no podía apartar la vista de sus ojos penetrantes. Había en ellos inteligencia, fuerza y algo más que no lograba nombrar, pero que la estremecía. Para Kyle Redhawk, el temido jefe apache cuyo nombre hacía temblar a los colonos, el mundo se redujo de pronto a esa mujer de cabellos dorados y mirada desafiante. Algo despertó en su interior. Un reconocimiento extraño, inexplicable pero indiscutible. Su corazón retumbaba en el pecho como si hubiera corrido millas, aunque estaba completamente inmóvil. Un madero en llamas cayó cerca, rompiendo el hechizo. Clara aprovechó el momento mientras los guerreros se volvían hacia el ruido. Desapareció entre la oscuridad creciente. La mirada del jefe quedó grabada en su memoria, con solo la ropa que llevaba puesta y un pequeño cuchillo de caza oculto en su bota, un regalo de su padre que siempre consideró poco femenino. Clara Boone se adentró en el desierto despiadado, sabiendo que los apache no tardarían en perseguirla. Detrás de ella, Kyle Redhawk la observaba huir, con un conflicto inesperado ardiendo dentro de él. Levantó la mano para ordenar a sus hombres que la siguieran, pero dudó. La bajó lentamente. Él mismo lideraría la cacería. «Jefe». La mujer escapó. Le dijo uno de los guerreros en lengua apache, con visible confusión. «No llegará lejos», respondió Kyle, con la voz impasible, ocultando la tormenta interior. «El desierto nos la devolverá». Mientras sus guerreros continuaban el saqueo, reuniendo caballos y provisiones, Kyle Redhawk permanecía inmóvil, mirando hacia la oscuridad donde la mujer de cabellos dorados había desaparecido. En sus 36 veranos de vida nunca había sentido algo igual. Era como si el gran espíritu hubiese tocado su alma a través de los ojos de una enemiga. La noche se adentró en silencio, mientras Clara Boone se empujaba más allá del agotamiento, guiada solo por el miedo y una férrea determinación. El desierto, tan hermoso bajo la luz del día, se había transformado en un laberinto de sombras y amenazas invisibles. Cada crujido del matorral hacía que su corazón se detuviera un instante. Sería una serpiente de cascabel, un coyote o un rastreador apache siguiéndola sin ruido. Intentó recordar las enseñanzas de su padre, mantenerse en terreno alto cuando pudiera, guiarse por puntos visibles, avanzar por cauces secos donde las huellas se pierden más fácil. Pero en aquella oscuridad, con solo las estrellas y una fina luna iluminando el camino, esos consejos eran un pobre consuelo. A medianoche, la energía que la había impulsado se desvaneció. La garganta le ardía de sed, y las piernas apenas sostenían su cuerpo. Encontró un refugio temporal bajo una roca saliente y se dejó caer, aguzando el oído en busca de cualquier sonido de persecución. En aquel instante de quietud, la magnitud de su desgracia la golpeó con fuerza. Su hogar estaba reducido a cenizas. El viejo Amos Pike yacía muerto, y su padre, Elias Boone, volvería solo para hallar destrucción. Estaba sola en una de las tierras más despiadadas del mundo, perseguida por guerreros que no daban tregua. Un sollozo quiso escaparle, pero lo contuvo. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Solo desperdiciarían la poca humedad que su cuerpo aún conservaba. Cerró los ojos y una imagen se impuso. El rostro del jefe apache, aquellos ojos que parecían haber mirado más allá de su miedo, directo a su alma. ¿Por qué no había ordenado que la siguieran de inmediato? ¿Y por qué ese recuerdo provocaba algo más que terror en su pecho? Tonterías, susurró al aire vacío. El cansancio te está engañando. Después de unos pocos minutos de descanso, se levantó tambaleante. Necesitaba agua pronto, o el desierto la reclamaría antes que los apaches. A millas detrás, Kyle Redhawk se agachaba sobre las huellas de la mujer, rozando la tierra removida con la punta de los dedos. Pocos sabían leer el suelo como él. Ese don lo había hecho un cazador y un jefe temido. Pero aquella noche lo guiaba por otra razón. Camina con propósito. No con pánico, murmuró para sí en su lengua,
sorprendido por la serenidad de su presa. Había dejado atrás a su partida diciendo que exploraría solo. Su segundo al mando, Tahu Red Wolf, lo había mirado con duda, aunque sin palabras. No era común que un jefe rastreara personalmente a una cautiva, y menos a una mujer. Ni el propio Kael podía explicar qué lo impulsaba. El asalto había sido un éxito. Tenían caballos, munición y provisiones para su pueblo escondido en las montañas. Aún así, allí estaba, siguiendo el rastro de una mujer blanca como si cargara con algo sagrado. Cuando la noche se dio ante la primera luz del alba, Kael se detuvo junto a unas rocas. Las huellas mostraban cansancio, un pie arrastrado aquí, una mano apoyada allá para mantener el equilibrio. No sobrevivirá otro día sin agua, pensó. Desvió entonces su rumbo hacia un pequeño manantial oculto que conocía, más o menos en su camino. Si sobrevivía a la mañana, la sed la guiaría allí, y allí la esperaría él, no como jefe y prisionera, sino como dos almas llamadas por un mismo misterio. El sol se alzó implacable sobre el desierto de Arizona, derramando fuego sobre la arena. Clara logró avanzar unas horas antes de refugiarse bajo otra roca. Los labios le sangraban de sequedad. La lengua hinchada y la piel ardía al contacto con el aire. Sabía que rozaba la muerte. Sin agua, ningún cuerpo humano soporta más de un día bajo el abrazo cruel del desierto. Y aún así, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Tal vez era el temple de su padre, heredado por sangre y ejemplo. Tal vez el instinto natural de vivir. O quizá, susurró una voz en su mente. Era la fuerza de aquellos ojos que la habían visto entre el fuego. Con ese pensamiento, reunió las últimas fuerzas y volvió a caminar, aprovechando las sombras antes de que el sol alcanzara su punto más alto y el suelo se convirtiera en un horno. Fue entonces cuando percibió un cambio en el aire, una ligera humedad imposible en aquel terreno árido. Se dejó guiar por el instinto, el cuerpo suplicando agua más que razón. Entre dos grandes piedras apareció el milagro, un pequeño manantial escondido. El agua brotaba del muro de roca y formaba un charco apenas más grande que una palangana antes de perderse en la arena. Clara cayó de rodillas. Recordó la advertencia de su padre: no bebas de golpe, o el agua te matará tan rápido como la sed. Así que tomó sorbos lentos con las manos, sintiendo cada trago como una bendición. Tan concentrada estaba en aquel acto de vida, que no notó la sombra detrás de ella. Solo al levantar la cabeza vio, reflejado en la superficie del agua, el contorno de un hombre alto y silencioso. Kael Redhawk. Giró bruscamente, intentando sacar el cuchillo escondido en su bota, pero el cansancio y el miedo la traicionaron. El mundo giró. Las luces se apagaron en los bordes de su visión. Lo último que alcanzó a ver, antes de perder el sentido, fue al jefe apache acercándose, con una sorprendente suavidad en los ojos. Cuando despertó, yacía bajo la sombra de una roca más grande, un paño húmedo sobre la frente y una pequeña hoguera que ardía sin humo. El olor del desierto seguía allí, pero por primera vez no olía a muerte. La noche había caído otra vez, y una pequeña fogata apenas humeante ardía cerca. Frente al fuego, con la mirada fija en las llamas, estaba Kael Redhawk. Sus ojos oscuros reflejaban el brillo del fuego mientras observaba en silencio. «Eres más fuerte que la mayoría», dijo, en un inglés sorprendentemente claro. «El desierto ya habría vencido a muchos», añadió. Clara Boone se incorporó con esfuerzo, la confusión y el cansancio entrelazados en su mirada. ¿Por qué este jefe apache tan temido la había seguido personalmente? ¿Por qué seguía viva? ¿Por qué?, logró murmurar, su voz ronca pese al agua reciente. Kael pareció entender el verdadero significado de su pregunta. Estudió su rostro con calma antes de responder. «He luchado contra los ejércitos del hombre blanco durante 15 veranos», dijo lentamente. «He visto valor en la batalla y miedo en la muerte, pero nunca antes había sentido lo que pasó entre nosotros cuando cruzamos la mirada.
Se inclinó un poco hacia adelante, y la luz del fuego dibujó sombras en los contornos de su rostro. Los ancianos hablan de almas que se reconocen, incluso a través de la enemistad. No entiendo aún qué significa, pero sé que no debe ignorarse. Clara lo observó. Ese hombre, que debía representar todo lo que temía, decía palabras que resonaban con algo inexplicable dentro de ella. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó, tratando de disimular el temor con firmeza en su voz. Kael se levantó de un solo movimiento fluido. Su estatura imponía incluso para Clara, que había crecido entre hombres fuertes. Ahora debes elegir, dijo, volver con los tuyos, que pronto buscarán entre las cenizas de tu hogar, o venir conmigo, para entender lo que el Gran Espíritu ha puesto entre nosotros. Extendió la mano por encima del fuego. No te ofrezco cautiverio, sino protección, una oportunidad de ver con nuevos ojos. Bajo la luz temblorosa, con el desierto inmenso alrededor y las estrellas infinitas encima, Clara Boone se enfrentó a la decisión más trascendental de su vida. Cada pensamiento lógico le gritaba que huyera, que regresara a la seguridad de su gente. Pero al mirar los ojos de Kael, no vio al salvaje de los cuentos fronterizos, sino a un hombre de honor, que la había seguido no para hacerle daño, sino para comprender. Un hombre que le ofrecía no amenazas, sino una elección. Con los dedos temblorosos, Clara tomó su mano. El camino por el desierto bañado por la luna fue como nada que Clara hubiera vivido. Kael avanzaba con la seguridad de quien camina por su propia tierra, mientras ella luchaba por seguirle el ritmo. Su cuerpo, debilitado por los días de sed y el sol, protestaba con cada paso. A la tercera caída, Kael se detuvo y se giró. Sin decir nada, le ofreció un trozo de carne seca que sacó de su bolsa. «Come», ordenó. «Te dará fuerza». Clara aceptó con cautela. El sabor era extraño, pero su estómago vacío lo recibió con gratitud. «¿A dónde me llevas?», se atrevió a preguntar, rompiendo el largo silencio. «A un lugar seguro», fue todo lo que dijo antes de seguir andando. Mientras caminaban, Clara lo observaba. ¿Era su guía o su captor? No estaba segura. Kael se movía con una elegancia que no encajaba con su imponente figura. La luz de la luna bañaba su piel cobriza y hacía brillar el cuchillo que colgaba de su cinturón. Pero lo que más la impresionaba era la autoridad tranquila con la que se conducía. «¿Por qué viniste tú mismo tras de mí?», preguntó tras otro largo tramo de silencio. ¿Acaso un jefe no tiene asuntos más urgentes? Kael no se detuvo, pero algo en su postura indicó que la pregunta lo había tocado. «Vi algo», respondió por fin, su voz grave apenas un murmullo entre el viento. «Algo que jamás había visto». «¿Qué viste?», insistió ella. Entonces se detuvo y se giró para mirarla. Su rostro quedaba a medias en sombras. Cuando cruzamos la mirada frente al fuego, el Gran Espíritu me habló. Aún no sé lo que dijo. Antes de que Clara pudiera responder, Kael se tensó. Su mano fue directa al cuchillo. En un instante la tomó por el brazo y la llevó detrás de una gran roca. «No te muevas», susurró, su aliento cálido rozándole la oreja. Pocos segundos después, Clara también lo oyó. El ritmo marcado de cascos acercándose. «Soldados», confirmó Kael. «Llevan chaquetas azules. Una patrulla». El corazón de Clara latía con fuerza. Soldados significaban rescate, volver con los suyos. Pero algo la frenó. Tal vez las palabras de Kael sobre el ejército, o tal vez algo más profundo que aún no podía nombrar. La patrulla pasó a menos de 50 metros de ellos. 6 jinetes en formación. Clara contuvo la respiración hasta que se perdieron detrás de una colina. En la oscuridad, los ojos de Kael buscaron los suyos, esperando. Él no la había atado, ni le impidió gritar. Le había dado la opción de entregarse. «Te habrían matado», dijo simplemente. Una chispa de sorpresa, seguida de algo parecido al respeto, cruzó el rostro de Kael.
Asintiendo, le tomó la mano y la condujo de nuevo. Con la luz del amanecer, llegaron a un cañón oculto. La entrada era tan estrecha que debían avanzar en fila india. Dentro, el paisaje se abría en un remanso insólito. Un riachuelo bordeado de álamos, un oasis escondido en medio del desierto salvaje. «Descansaremos aquí», dijo Kyle Redhawk, guiándola hacia una pequeña cornisa que ofrecía algo de refugio. Agotada hasta los huesos, Clara Boone se dejó caer sobre el suelo arenoso. Lo observó mientras él, con movimientos seguros, encendía un fuego pequeño y casi sin humo. Luego llenaba una calabaza hueca con agua fresca del arroyo. «Bebe despacio», le aconsejó con suavidad. Mientras sorbía el agua fresca, Clara no pudo evitar observar con atención su rostro a la luz tenue. Aquel guerrero temido mostraba líneas de cansancio marcadas junto a los ojos y una cicatriz que recorría su rostro desde la sien hasta la mandíbula. «Tu gente», murmuró Clara con voz vacilante. «¿Dónde están?» «A salvo», respondió él con un tono que no admitía más preguntas. «Mi padre me buscará», dijo ella tras un momento. Kyle asintió con la mirada baja. «Cuando regrese y vea el puesto comercial reducido a cenizas, pensará que has muerto. Tal vez sea mejor así». La furia se encendió en los ojos de Clara. «¿Mejor que mi padre sufra en vano?» Kyle no se inmutó. «¿Qué te espera si vuelves? Tu hogar ha desaparecido, y una mujer blanca que ha estado entre los apache». Dejó la frase flotando en el aire, pesada. Aquella verdad cruda golpeó a Clara como una bofetada. Sabía lo que se decía en voz baja. Las mujeres que eran tomadas por los nativos rara vez volvían a ser aceptadas, vistas siempre con desconfianza. O algo peor. «Entonces soy tu prisionera, ¿no es así?», dijo con amargura. «No», respondió él firme y sin dudar. «Estás bajo mi protección. Hay una gran diferencia». «¿Protección de qué? ¿De mis guerreros, que podrían verte como un botín de guerra? ¿De los colonos, que te mirarían como si ya no fueses pura? ¿O de los soldados, que te usarían para encontrarnos y luego te dejarían a tu suerte?» Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. «De un mundo que no tiene lugar para quienes somos realmente». La honestidad desnuda en su voz cortó cualquier protesta. Aquel hombre, al que le habían enseñado a temer, le ofrecía más dignidad de la que tal vez recibiría entre los suyos. Durante el día, descansaron en el refugio del cañón. Kyle se ausentó un momento, regresando con 2 conejos que preparó con manos expertas. Fue la comida más reconfortante que Clara recordaba. «Esa cicatriz», dijo luego de comer, señalando su rostro. «¿Cómo te la hiciste?» Kyle llevó una mano inconsciente al surco. «Mi primera batalla contra los chaquetas azules. Tenía 17 veranos. ¿Y has estado luchando desde entonces?» Una sombra oscura cruzó su rostro. «El camino apache está muriendo. Nos quitan nuestras tierras de caza, nos empujan a rincones áridos. A nuestros niños los mandan a escuelas donde les arrancan nuestra lengua». Su voz seguía calma, pero Clara percibía la furia contenida bajo cada palabra. «¿Qué esperas que haga yo?», preguntó sin pensar. Kyle la observó, sorprendido por su sinceridad. Pocos de los tuyos se harían esa pregunta. Al caer la tarde, Clara se acercó al arroyo. Se arrodilló, mirando su reflejo en el agua tranquila. 5 días en el desierto habían dejado su huella. Su piel enrojecida, su cabello rubio enmarañado de polvo y ramas, ropa sucia, rota. Pero lo que más llamó su atención fue su mirada. Había algo nuevo, una claridad distinta. Kyle llegó en silencio. Se agachó junto a ella, su rostro reflejado junto al de ella. «El desierto cambia a quien lo sobrevive», murmuró. «Arranca lo falso». «¿Y qué queda?», preguntó Clara, manteniendo la mirada fija en el reflejo de él. Kyle sumergió la mano en el agua, rompiendo la imagen con ondulaciones. «La verdad».
A veces dolorosa, pero siempre valiosa. Se quedaron así, en silencio. Clara, contra todo pronóstico, se sentía tranquila junto a él. Aquel hombre que debería haber sido su enemigo, le mostraba respeto, paciencia, humanidad. ¿Me hablarás de tu gente?, preguntó con voz baja. No como lo dicen los libros de mi padre, sino como realmente son. Kael pareció sorprendido, pero luego asintió. Comenzó a contarle. Su voz profunda le pintaba imágenes del alma apache, su conexión con la tierra, sus ritos sagrados, sus luchas contra el avance implacable del hombre blanco. Le habló de cómo se convirtió en jefe guerrero, no solo por su valor, sino por su sabiduría en los consejos tribales. Mi pueblo es orgulloso, dijo mientras las primeras estrellas se asomaban sobre el cañón. Tal vez demasiado, para aceptar que los tiempos han cambiado. Pero lo que el hombre blanco ofrece, destruye lo que nos hace ser apache. Debe haber un camino intermedio, sugirió Clara. El rostro de Kael se ensombreció. A quienes lo buscan, los llaman traidores en ambos lados. Sus palabras se quedaron suspendidas en la noche, cargadas de experiencia y dolor. Clara sintió que Kael también estaba probando su espíritu con sus palabras. ¿Y tu gente?, preguntó él de repente, desviando la conversación. ¿Qué verdades se esconden detrás de sus iglesias blancas y fuertes del ejército? La sinceridad punzante de la pregunta la sorprendió, pero no mintió. Le habló de la hipocresía del Este, de cómo la sociedad que predicaba caridad cristiana también practicaba una ambición sin piedad. Contó cómo su padre, después de la muerte de su madre, se retiró al oeste buscando un lugar donde las reglas fueran más simples, aunque más duras. Él me enseñó a ver a las personas por lo que son, no por su raza o clase, dijo en voz baja. Eso siempre me hizo distinta entre las mujeres de los colonos. ¿Distinta?, repitió Kael, bajando la mirada. Pero aún así eres de los tuyos, como yo soy de los míos. La noche avanzó y el aire del desierto se volvió gélido. Clara no pudo evitar estremecerse. Sin decir palabra, Kael se levantó, buscó entre sus cosas una manta sencilla y la colocó con cuidado sobre sus hombros. El gesto, aunque pequeño, la conmovió más que 1000 palabras. Gracias, susurró ella, con un significado que iba más allá de la manta. Él asintió, entendiendo. Se sentó cerca, lo justo para conversar sin invadir su espacio. Mañana partiremos, dijo. Este lugar es seguro, pero no por mucho tiempo. ¿A dónde iremos? A las montañas, allí donde mi gente se refugia cuando los peligros crecen. Pocos blancos conocen ese lugar. ¿Y me llevarías contigo?, preguntó Clara con sorpresa. ¿Aceptarían mi presencia? Kael dudó un instante. Algunos no, pero aún soy el jefe. Mi palabra pesa. Se quedó mirándola al reflejo del fuego. Te has ganado mi confianza. No alertaste a la patrulla y no me viste como un enemigo, sino como un hombre. Sus palabras tenían un peso que caló hondo. En pocos días, ambos habían cruzado barreras que parecían imposibles. Del miedo pasaron al respeto, de enemigos a algo que ninguno sabía cómo nombrar aún. Clara, envuelta en aquella manta prestada bajo el cielo estrellado, cerró los ojos, pero su mente no encontraba descanso. ¿Qué pasaría al llegar a la tribu de Kael? ¿Podría, aunque fuera por un tiempo, vivir entre los apaches? ¿Y su padre? ¿Lo volvería a ver algún día? Pero más allá de esas preguntas racionales, había algo más profundo, más confuso, una conexión con Kael que no entendía. No era amor como en las novelas, era algo más silencioso, más hondo, como si fueran dos almas que, contra todo pronóstico, se reconocieran. Del otro lado del fuego, Kael la observaba. Ella lo seguía sorprendiendo. Donde esperaba miedo, encontraba valor. Donde debería haber prejuicio, hallaba comprensión. Había sobrevivido al desierto con una fortaleza que admiraba, y cuando lo miraba, no apartaba los ojos de sus cicatrices.
En todos sus años como guerrero, nunca se había cruzado con alguien como Clara Boone. El Gran Espíritu la había puesto en su camino por una razón. Lo sentía. Lo que esa razón era, aún no lo comprendía. Pero sí sabía una cosa. Protegerla requeriría más que su lanza y su cuchillo. Requeriría desafiar incluso las reglas de su propio pueblo y los sentimientos que ella despertaba en su pecho. Con ese pensamiento, Kyle se acostó sobre la tierra fría, descansando con un ojo siempre alerta. El mañana traería nuevas pruebas, pero esa noche, en medio del silencio del cañón, habían encontrado algo que escaseaba en sus mundos separados. Un instante de paz. Cuando la aurora dorada bañó las paredes rocosas, Clara despertó. Kyle ya estaba en pie, inspeccionando su entorno con mirada atenta. «Nos vamos en menos de una hora», dijo sin dejar de observar. «Come». Le ofreció una mezcla de bayas secas y nueces. Comida sencilla pero que daba energía. Mientras se preparaban para partir, Clara sintió un peso extraño en el pecho. No quería dejar aquel lugar. El cañón había sido más que un refugio. Había sido un espacio donde, por primera vez, alguien del otro mundo la miraba con respeto. Frente a ella se extendía la incertidumbre. ¿Cómo la recibiría la tribu? ¿Y sus sentimientos? Cada vez eran más difíciles de negar. ¿Estás lista?, preguntó Kyle, escrutando su rostro como si pudiera leer dentro de ella. Clara se irguió con la misma fuerza que la había mantenido viva durante el desierto. «¿Sí?», dijo, sin vacilar. Al salir por la angosta abertura del cañón, no solo abandonaban un refugio físico. Ambos sabían que cruzaban hacia un futuro incierto, unidos por circunstancias, por algo que iba más allá del lenguaje, más allá del color de piel. Frente a ellos, el desierto se extendía como un océano de arena y promesas rotas. Pero en el horizonte, bajo la luz brillante de la mañana, quizás, solo quizás, encontrarían respuestas. No solo sobre el otro, sino sobre sí mismos. Y quizás, sobre la posibilidad de sanar lo que la historia había roto. Kyle leía el desierto con la misma facilidad con la que Clara podría leer un libro. Donde ella solo veía tierra reseca, él encontraba señales de agua. Donde ella distinguía matorrales hostiles, él señalaba plantas comestibles. Lo más sorprendente era que compartía su conocimiento sin reservas, explicando para qué servía cada hierba o cómo interpretar las huellas de animales que encontraban. «Tu gente ve el desierto como un enemigo al que hay que someter», dijo mientras descansaban bajo la sombra de una gran roca en el segundo día de travesía. «Los apaches lo vemos como un maestro severo, que recompensa el respeto y castiga la imprudencia». «¿Y yo qué soy para el desierto?», preguntó Clara, secándose el sudor con el dorso de la mano. Una leve sonrisa asomó en los labios de Kyle. «Una alumna rápida», respondió sin burlarse. En el tercer día comenzaron a subir hacia un terreno montañoso. El aire se volvió más fresco y la vegetación cambió. Clara presentía que estaban acercándose a su destino. Kyle se volvió más atento. Paraba a menudo para escuchar o examinar el sendero. «¿Tu gente patrulla estas montañas?», preguntó ella después de una pausa. Kyle asintió. «Y la mía lleva siglos haciéndolo. Nos acercamos a un lugar que pocos blancos han visto, y ninguno ha vivido para contarlo». El peso de sus palabras no pasó desapercibido para Clara. «¿Estaré en peligro por parte de tus guerreros?». Los ojos oscuros de Kyle se clavaron en los suyos. «Estás bajo mi protección», dijo con firmeza, pero luego dudó. «Aún así, sería imprudente que vagaras sola. Hay heridas entre nuestros pueblos que no sanan solo con palabras». Al caer la tarde, subieron una última cresta, y Clara vio por primera vez el campamento oculto de los apaches. En un valle protegido, decenas de wikiaps, chozas en forma de cúpula hechas de ramas y pieles, estaban dispuestas en círculos organizados. Delgados hilos de humo salían de los fogones,
elevándose frente al telón de fondo de acantilados escarpados que resguardaban el lugar. «Es hermoso», susurró ella, conmovida. Aquello no era el campamento salvaje que los cuentos del oeste describían, sino una comunidad estructurada, ubicada con cuidado para estar protegida y tener acceso al arroyo que cruzaba el valle. «Es el último verdadero hogar de mi gente», dijo Kyle, con un matiz de tristeza. «Cada temporada más son forzados a las reservas. Pronto, quizás, esto también desaparezca». Permanecieron en silencio unos segundos. Clara absorbía tanto el paisaje como el peso de sus palabras. Entonces, con un leve gesto, Kyle indicó que bajaran hacia el campamento. Su llegada no pasó desapercibida. Los primeros en verlos fueron los niños, que gritaron en apache y corrieron hacia el centro del asentamiento. Las mujeres interrumpieron su labor. Los hombres alzaron las manos hacia sus armas. Y en cuestión de minutos, una multitud se reunió para presenciar lo impensable. Su jefe de guerra regresando con una mujer blanca caminando libremente a su lado. Kyle alzó la mano en señal de calma y comenzó a hablar en apache, rápido y con autoridad. Clara no comprendía las palabras, pero el tono era claro. Mezcla de explicación y orden. Algunas miradas eran hostiles, otras curiosas. Y varias, especialmente entre los ancianos, permanecían serenas, reservando juicio. Un guerrero alto se adelantó. Su presencia era casi tan imponente como la de Kyle. Era Tahu Redwolf, el segundo al mando que Kyle había mencionado durante el viaje. Ambos hablaron en voz baja, intensa, lanzando de vez en cuando miradas hacia Clara. Ella mantuvo la espalda recta, negándose a mostrar miedo. Su padre le había enseñado que el respeto se ganaba con dignidad, no con sumisión. Y sabía que los apaches entendían y respetaban la fortaleza interior. Finalmente, Kyle se volvió hacia ella. «Te quedarás en la choza de Tala Moonfire. Es la mujer medicina, habla algo de inglés, y te ayudará a comprender nuestras costumbres». Mientras hablaban, una anciana se acercó. A pesar de su edad, Tala caminaba con firmeza. Su rostro, surcado de arrugas profundas, hablaba de décadas vividas, pero sus ojos eran agudos, escudriñando a Clara con atención. «Esta ha sobrevivido al desierto», dijo con acento marcado pero claro. «No es poca cosa para una mujer blanca». «Está bajo mi protección», afirmó Kyle. Tala asintió lentamente. «Ven. Necesitas comida y descanso antes de que se reúna el consejo». Clara la siguió hacia uno de los wiki-apps más grandes. Sentía docenas de miradas sobre su espalda. Era una anomalía, una presencia inquietante, y solo la autoridad de Kyle la separaba del rechazo. O algo peor. Dentro de la choza de Tala, el aire era fresco y perfumado por ramilletes de hierbas colgantes. La anciana le indicó que se sentara sobre una estera tejida y se puso a preparar una comida sencilla. Tortas de maíz y carne seca ablandada en caldo. Sin volverse, dijo de pronto: «Kyle dice que vuestras miradas se encontraron junto al fuego, que el Gran Espíritu habló». Clara dudó, sin saber cómo responder ante esa mención directa a la conexión que ambos apenas habían comenzado a entender. «Pasó algo», admitió al fin, con cautela. «Algo que no puedo explicar». Niter se giró, clavando en Clara Boone una mirada profunda. «Los antiguos cuentan que hay almas que se reconocen a través de muchas vidas», murmuró. «No es común, pero tampoco imposible». Colocó ante ella un cuenco de madera con comida. «Pero entre apache y blanca, eso no se ha escuchado jamás. Yo no elegí esto», dijo Clara en voz baja, sintiendo la necesidad de justificarse. «Tampoco él», respondió Niter con una dulzura inesperada. «El Gran Espíritu elige por razones que escapan a nuestro entendimiento. Solo podemos seguir el camino que se nos muestra», continuó, justo antes de que un alboroto fuera de la choza interrumpiera la conversación. Voces alzadas, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Confrontación. El gesto de Niter se ensombreció. El consejo se ha reunido antes de lo esperado.
Algunos no están contentos con tu presencia. Clara dejó el cuenco casi intacto. ¿Debo ir a hablar con ellos? ¿Explicarles mi situación? No, contestó Niter de inmediato con firmeza. Eso debe resolverlo Kyle Redhawk. Una mujer, y menos una blanca, no sería bienvenida en ese consejo. Obligada a esperar, Clara solo pudo imaginar lo que se decidía sobre su destino. Por la entrada de la choza, alcanzó a ver a los guerreros reunidos en el centro del campamento, sus cuerpos tensos, las voces cada vez más elevadas. ¿Qué dicen?, preguntó a Niter, que escuchaba atentamente. La anciana frunció el ceño. Algunos quieren que te expulsen, otros que te mantengan como prisionera para intercambiarte por cautivos apache. Y algunos, dudó. Algunos creen que tu presencia es un presagio de desgracia, y que solo tu muerte puede aplacarla. El corazón de Clara se congeló, pero se esforzó por mantener la compostura. ¿Y Kyle?, murmuró. ¿Qué dice él? Habla de visiones, de señales, de escuchar cuando el Gran Espíritu habla de formas inesperadas, dijo Niter, moviendo la cabeza lentamente. Es difícil para ellos. Pide mucho a hombres que han perdido esposas e hijos por culpa de los casacas azules y los colonos. Afuera, la tensión crecía. Clara, entre el miedo por su seguridad y la preocupación por Kyle, sintió un nudo en el pecho. Él lo arriesgaba todo por protegerla, una mujer que apenas conocía y que pertenecía al pueblo que tanto daño había causado al suyo. No debí venir, susurró. Solo le he traído problemas. La mano envejecida de Niter se posó con ternura en su brazo. Los problemas encuentran a quien se atreve a tomar nuevos caminos. La pregunta es si ese camino vale la pena, a pesar del sufrimiento. De pronto, el campamento quedó en silencio. Desde la abertura de la choza, Clara vio a Kyle de pie en el centro del círculo. Su postura era firme, autoritaria. Pronunció unas palabras breves con voz firme, y luego caminó directo hacia la cabaña de Niter. Al entrar, su rostro estaba sereno, pero sus hombros tensos revelaban lo contrario. El consejo está dividido, dijo sin rodeos. Puedes quedarte por ahora, pero con condiciones. No puedes salir de esta zona sin escolta, y debes ser útil para el campamento. Clara sintió un gran alivio. Gracias. Haré todo lo que me pidan. No fue fácil lograrlo, admitió Kyle, bajando la voz para que solo ella y Niter lo oyeran. Tahu Redwolf y los guerreros jóvenes querían que te marcharas, o algo peor. Solo las palabras de los ancianos, que aún respetan las visiones, inclinaron la balanza. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara. Ahora, intervino Niter, aprenderás nuestras costumbres. Demuestra respeto al pueblo apache. Haz que te vean como más que una enemiga. Kyle asintió. Debo partir al amanecer para vigilar los movimientos de la caballería. Se acercan cada vez más a nuestro santuario. Volveré en 3 días. Sus ojos buscaron los de Clara. ¿Puedes sobrevivir entre los míos hasta entonces? La pregunta tenía muchas capas. ¿Podría resistir físicamente? ¿Intentaría huir? ¿Soportaría el rechazo? Sí, respondió ella sin apartar la mirada. Kyle pareció aprobar su respuesta. Le hizo una breve señal a Niter y salió, dejando a Clara sola ante el reto. Los días siguientes pusieron a prueba su fuerza más de lo que jamás imaginó. Fiel a su palabra, se volcó en las tareas del campamento, ayudando donde se lo permitían. Al principio, muchas mujeres la rechazaron, dándole la espalda. Pero Clara insistió, empezando por lo más básico: recoger leña, acarrear agua, preparar pieles. Niter se convirtió en su inesperada aliada, enseñándole costumbres y traduciendo cuando hacía falta. La anciana parecía haberla adoptado como proyecto personal, quizá viendo en ella una forma de comprender ese mundo blanco que amenazaba con devorarlo todo. Tus manos eran suaves cuando llegaste, observó Niter el segundo día.
mientras examinaba las ampollas de Clara tras moler maíz durante horas. Ahora empiezan a conocer el trabajo real. Yo trabajaba en el puesto de trueque, replicó Clara con suavidad. Eso es trabajo de tienda, no trabajo de vida, replicó Niter, sin malicia, con la serenidad de quien ha sobrevivido toda una vida en condiciones duras. Poco a poco, algunos miembros del campamento comenzaron a ablandarse. Todo empezó con los niños, curiosos y sin el peso de las heridas del pasado. Desde la distancia, los niños la observaban con risas tímidas. Cuando Clara Boone se daba cuenta, ellos se escondían tras las tiendas, pero poco a poco se acercaban, atreviéndose incluso a tocar su cabello dorado como si fuera algo mágico. Algunas mujeres, viendo que trabajaba sin quejarse, comenzaron a integrarla con pequeños gestos. Una muestra silenciosa de una técnica más eficiente. Un cuenco de estofado compartido al final del día. Una leve inclinación de cabeza al cruzarse con ella. No todos la aceptaban, por supuesto. Tau, Red Wolf y los suyos seguían manteniendo una distancia helada, observándola sin disimulo. Clara sentía sus miradas clavadas en ella constantemente, como si esperaran un fallo para justificar su rechazo. Al tercer día por la tarde, mientras ayudaba a una joven madre llamada Aileen Sunshadow a colgar tiras de carne para secar, notó un movimiento extraño en el límite del campamento. Los guerreros se reunían, con armas en mano y cuerpos tensos. ¿Qué pasa?, le preguntó a Aileen, que ya comenzaba a entender algo de inglés gracias al tiempo compartido. Los exploradores vieron polvo, muchos caballos, tal vez soldados, respondió preocupada. El corazón de Clara empezó a latir con fuerza. La caballería, tan cerca del refugio apache, solo podía significar una cosa. Alguien había descubierto el santuario, o estaba a punto de hacerlo. Y si eso ocurría, habría sangre. Mujeres, niños, guerreros, todos sufrirían. Kyle Redhawk, que debía regresar hoy, podría caer en una emboscada sin saberlo. Un dilema terrible se cernía sobre ella. Callar, conservando su lugar en la tribu, o usar lo que sabía de la caballería, gracias a los años pasados junto a soldados en el puesto de comercio, para ayudar a quienes aún la veían como enemiga. La decisión llegó más fácil de lo esperado. Clara caminó con firmeza hacia los guerreros, ignorando la mano de Aileen que intentó detenerla. En el centro, Tahu Red Wolf daba órdenes rápidas. Se detuvo al verla acercarse, su rostro endurecido por la sospecha. «Puedo ayudar», dijo Clara sin bajar la mirada. «Conozco cómo se mueve la caballería en estas montañas». «¿Para guiarlos hasta nosotros?», espetó uno de los más jóvenes. Clara negó con fuerza. Si quisiera traicionarlos, lo habría hecho cuando la patrulla pasó días atrás. Volvió su atención a Tau, a quien instintivamente reconocía como líder en ausencia de Kyle. «Tu gente me ha dado tanto desconfianza como bondad. Pero aquí hay niños, mujeres inocentes que no merecen la justicia de la caballería». Tau la observó largo rato, buscando quizás alguna señal de engaño. Finalmente, con un gesto seco, la invitó a unirse al consejo. Durante la siguiente hora, Clara explicó todo lo que sabía. Patrones de búsqueda, limitaciones de los caballos en el terreno montañoso, rutas más probables de aproximación si sospechaban un asentamiento. Los guerreros, al principio escépticos, poco a poco fueron comprendiendo el valor de su conocimiento. Juntos trazaron un plan: crear pistas falsas, señales que dieran la impresión de que el lugar había sido abandonado, y aprovechar el terreno para ocultar el verdadero corazón del campamento. Cuando todo estuvo dispuesto, Tau se acercó a ella. «Ayudas contra los tuyos», dijo, más como afirmación que como pregunta. «Ayudo a quienes me han acogido», respondió Clara con sencillez, «a quienes solo desean vivir a su manera». En el rostro de Tahu hubo un leve cambio, no aceptación completa, pero sí el inicio de una duda nueva. Con una inclinación breve pero significativa, fue a ponerse en posición con sus hombres. Clara volvió con las mujeres, que ya preparaban la evacuación.
Recogían provisiones, calmaban a los niños. Sin pensarlo, se sumó a ellas, como si siempre hubiera formado parte de ese ritmo de supervivencia. Ya no era una extraña, era parte de su lucha. Al caer la tarde, una figura solitaria apareció en la cima de la colina. Kyle Redhawk había vuelto, como prometió. Con una mirada rápida comprendió la situación y habló brevemente con los centinelas, antes de dirigirse directamente a donde Tau lo esperaba. Desde donde ayudaba a Aileen con unas hierbas medicinales, Clara los vio conversar intensamente. Tau hizo algunos gestos en su dirección. El rostro de Kyle no mostró emoción, pero su postura revelaba una mezcla de sorpresa y aprobación. Más tarde, mientras el campamento caía en una tensa calma, Kyle la encontró sentada cerca de la choza de Tala Moonfire. El cansancio ya pesaba en sus hombros. Tau me dijo que ayudaste a organizar nuestra defensa, dijo, sentándose a su lado. Clara asintió, insegura. Me pareció lo correcto. Lo fue, afirmó Kyle, y no lo esperaba. Mi segundo al mando no se impresiona fácilmente, y menos por quienes considera enemigos. ¿Y ahora qué piensa de mí?, preguntó Clara con una sonrisa nerviosa. Kyle esbozó una leve sonrisa. Eres un enigma. A veces yo también lo pienso, dijo Clara en voz baja. A la mañana siguiente, la patrulla de caballería pasó a menos de 1 milla del campamento, siguiendo exactamente la pista falsa que Clara había sugerido como la más creíble. Para el mediodía, ya se habían desvanecido por la ladera, dejando tras de sí una estela de polvo que se podía ver durante horas, mientras regresaban al fuerte, sin imaginar cuán cerca habían estado de su objetivo. Ese momento marcó un antes y un después, para Clara en la mirada del pueblo apache. Ya no era solo la protegida extraña de Kyle Redhawk. En un instante de peligro, ella había elegido quedarse, protegerlos, incluso si eso significaba renunciar a su mundo. Hasta Tau Redwolf, siempre tan reservado, comenzó a inclinar ligeramente la cabeza en señal de respeto cuando la cruzaba. Las mujeres la incluían más en sus quehaceres y charlas. A menudo, por medio de gestos o palabras sueltas en inglés, le preguntaban cómo era la vida entre los blancos. Pero lo más significativo fue cómo cambió la relación entre ella y Kyle. La distancia prudente que él mantenía, quizá por respeto, quizá por miedo a ese lazo que se formaba entre ambos, empezó a desdibujarse. Conversaban más, compartían pensamientos y miradas. Una tarde, paseando junto al riachuelo que cruzaba el campamento, Kyle le hizo la pregunta que ella llevaba días esperando. ¿Te arrepientes de no haber regresado con los tuyos cuando pudiste? Clara lo pensó con seriedad. Echo de menos a mi padre, admitió. Me preocupa imaginarlo sufriendo, creyéndome muerta. Pero, hizo una pausa, buscando cómo explicar ese nudo de sentimientos. Aquí he visto cosas que jamás imaginé. Fortaleza, dignidad, un lazo familiar que persiste, a pesar de todo lo que han sufrido. Levantó la vista. Los ojos oscuros de Kyle estaban fijos en ella, atentos. Las historias que se cuentan sobre los apaches están llenas de errores, o son simplemente incompletas. Lo mismo pasa con las historias que mi pueblo cuenta sobre los blancos, asintió Kyle. La verdad rara vez vive en lo que dicen los enemigos el uno del otro. Caminaron en silencio por unos minutos, el sol cayendo al horizonte, alargando las sombras en el valle. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Clara, repitiendo la misma duda que le había lanzado días antes, en el cañón escondido. Kyle se detuvo. Se volvió hacia ella, con voz más profunda, íntima. Ahora aceptamos lo que crece entre nosotros, eso que comenzó cuando nuestras miradas se cruzaron en medio del fuego. El corazón de Clara se aceleró. Lo que habían compartido desde aquel instante había madurado, pasando de la curiosidad al respeto, y a algo mucho más hondo. Durante un tiempo, ella lo había negado, lo atribuía al peligro vivido, pero ya no podía huir de la verdad. A veces,
El Gran Espíritu pone a dos almas en caminos inesperados, murmuró Kael, alzando una mano para rozar la mejilla de Clara. He luchado contra los blancos 15 veranos. He perdido familia, amigos, partes de mí mismo en esta guerra. Pero cuando te vi en medio de las llamas, algo dentro de mí recordó lo que era la paz. El calor de su mano contra la piel de Clara hizo que todo temblara en su interior. No por miedo, sino por una certeza que atravesaba cualquier frontera impuesta. No sé lo que esto significa, susurró ella. Ni cómo podría funcionar. Ni yo, admitió Kael. Solo sé que negarlo sería callar la voz del Gran Espíritu. A la luz dorada del anochecer, Clara tomó su decisión. Se acercó, puso su mano sobre el pecho de Kael y dijo con suavidad: «Entonces escuchemos, y encontremos el camino juntos». El beso que siguió fue suave, temeroso, un primer paso hacia algo que ambos temían fuera prohibido. Pero en ese instante, algo se movió en el mundo. No solo entre un hombre y una mujer, sino entre dos mundos opuestos que por un instante se tocaron. Era un comienzo, frágil, lleno de incertidumbre, con obstáculos imposibles de prever. Pero Clara lo supo con una claridad absoluta. Ya no eran enemigos, ni siquiera aliados. Eran dos almas que se habían reconocido. Y en ese reconocimiento, brotaba la semilla de un futuro que ninguno habría imaginado el día que sus ojos se encontraron entre las llamas. Las semanas siguientes transformaron por completo la vida de Clara. Lo que había comenzado como un cautiverio se convirtió en pertenencia, y lo que fue una conexión extraña con Kael creció hasta convertirse en un lazo que aún hoy les costaba nombrar. El campamento Apache, que al principio le parecía tan ajeno y amenazante, ahora le resultaba familiar. Aprendió los ritmos del día a día, el trabajo de las mujeres preparando comida, curando pieles, fabricando lo necesario, los guerreros cazando, explorando, protegiendo el santuario escondido, los niños recibiendo enseñanzas de habilidades prácticas y sabiduría ancestral. Más aún, encontró su lugar. Su conocimiento de plantas medicinales, aprendido de los libros de su madre y de los intercambios con nativos en el puesto comercial, la volvió valiosa para Tala Moonfire, quien ahora la trataba como aprendiz o casi como hija. La vieja curandera, que al principio fue tan reservada, dejó entrever un afecto genuino, junto a la decisión de enseñarle todo lo que sabía sobre la medicina apache. «Tus manos son buenas para esto», le dijo una tarde, mientras preparaban una cataplasma para un niño con fiebre. Sienten el espíritu de las plantas. Esa aceptación, sin embargo, no era total, aunque la mayoría del campamento ya había aprendido a tolerar, e incluso a apreciar la presencia de Clara Boone. Aún quedaba un grupo liderado por un guerrero llamado Joran Blackfang, que seguía mostrándose abiertamente hostil. Joran, cuya familia había sido masacrada por soldados de caballería durante una redada en su antiguo campamento, consideraba a cualquier blanco como un enemigo sin posibilidad de redención. «Te observa como lo haría una serpiente», le advirtió Aileen Sunshadow un día, mientras trabajaban juntas. «Ten cuidado cuando Kael Redhawk no esté cerca», pero Clara ya lo sabía. Desde su llegada, había sentido ese odio helado que Joran le dirigía cada vez que se cruzaban. Aún así, se negaba a mostrar miedo. Sostenía su mirada con una calma digna, lo cual solo parecía enfurecerlo aún más. Kael, consciente de la tensión, aunque su posición como jefe seguía firme, sabía que su vínculo con Clara complicaba las cosas dentro de la tribu. Comenzó a llevarla consigo en pequeñas expediciones de exploración, no solo para alejarla de Joran, sino también para compartir con ella la tierra que tanto amaba. Durante una de esas salidas, sentados sobre una alta meseta desde donde se dominaba un paisaje inmenso, Kael habló por primera vez del porvenir. «No podremos evitar la reserva para siempre», dijo, con la vista fija en el horizonte. «Cada temporada, más de los míos se rinden. Ya no ven otro camino para sobrevivir». «¿Y tú la considerarías alguna vez?», preguntó Clara con cautela,
sabiéndolo profundamente que él rechazaba la idea de vivir en tierras asignadas por el gobierno. El rostro de Kyle se endureció. Vivir como prisioneros, dependiendo del ejército para comer, y viendo cómo nuestros hijos son castigados por hablar su lengua. Negó con la cabeza. Preferiría morir luchando. Tiene que haber otro camino, susurró ella, apoyando suavemente su mano sobre su brazo. Algo entre la rendición y la destrucción. Kyle cubrió su mano con la suya. Sus dedos ásperos, pero cálidos, le daban una extraña sensación de esperanza. ¿Y quién nos ayudaría a encontrarlo? El ejército solo quiere nuestra rendición o nuestra extinción. Los colonos, nuestra tierra. Clara guardó silencio. Había estado pensando en eso durante días. Mi padre, dijo al fin, tiene contactos entre las autoridades territoriales. Lo respetan. Si supiera que estoy viva, si entendiera todo lo que he visto aquí. Kyle la miró con un gesto que mezclaba esperanza, duda y quizás un poco de miedo. ¿Quieres volver con él? No sola, respondió ella con firmeza. Juntos, para construir un puente que nadie cree posible. El atrevimiento de esa idea flotó en el aire. La hija de un comerciante blanco y un jefe apache, proponiendo una alianza ante las autoridades para terminar con el conflicto. Era algo sin precedentes. Tal vez imposible. Me matarían al verme, dijo Kyle tras un largo silencio. O me encerrarían para colgarme después. No si somos cuidadosos, replicó Clara, dejando que la idea tomara forma. La tienda de mi padre siempre fue un lugar neutral. Todos eran bienvenidos si venían en paz. ¿Y si creamos algo así de nuevo? ¿Un santuario?, murmuró Kyle, con una nota amarga en la voz. Como el que ahora apenas logramos mantener aquí en las montañas. Pero reconocido por ambos lados, insistió Clara. Un lugar para comerciar, hablar, para encontrar ese camino entre la rendición y la destrucción. Kyle estudió su rostro. Sus ojos oscuros buscaron la verdad en los de ella. ¿De verdad crees que es posible? Creo que debemos intentarlo, dijo con sinceridad. Por tu gente, por nosotros. Era la primera vez que alguno de los dos reconocía abiertamente que lo que sentían podía tener un significado más allá de lo personal. Pero antes de que Kyle pudiera responder, un canto de ave se escuchó a lo lejos. Una señal del centinela apostado más abajo. Kyle se tensó de inmediato. Alguien se acerca, dijo, moviéndose con rapidez hacia el borde de la meseta. Observó el terreno por varios minutos, hasta que se giró hacia Clara con incredulidad en el rostro. Jinetes. 3. Uno parece ser tu padre. El corazón de Clara se detuvo por un instante. ¿Mi padre? ¿Aquí? ¿Cómo es posible? ¿O es mejor rastreador de lo que pensaba, o...? Los ojos de Kyle se entrecerraron. Tuvo ayuda para encontrarnos. El rostro de Joran cruzó fugaz por la mente de Clara. ¿Era esa su forma de deshacerse de ella, trayendo a su padre a reclamarla? ¿O era una trampa para Kyle? Tenemos que bajar, dijo alarmada. Si es mi padre, podría estar en peligro por los centinelas. Kyle asintió con gesto grave. Quédate cerca de mí. Puede que esta reunión no sea como la imaginas. Descendieron con rapidez, por un sendero que solo los apaches conocían. Cuando estuvieron cerca del pie de la meseta, Kyle hizo señales a los centinelas ocultos. Que se mantuvieran en posición, pero atentos. Los 3 jinetes aparecieron entre un recodo del cañón. Elias Boone iba al frente, seguido por Cyrus Blackstone, un comerciante que Clara recordaba haber visto en la tienda de su padre. El tercero vestía el uniforme de sargento de caballería. Clara dio un paso al frente, pero la mano de Kyle la detuvo. «Espera», dijo en voz baja. «Deja que muestren sus intenciones». Los recién llegados se detuvieron a unos 30 pasos. La tensión era tan espesa como el polvo del sendero. El rostro curtido de Elias Boone mostraba una mezcla compleja de emociones. Esperanza, incredulidad y una precaución dolorosa.
¿Clara?, llamó con la voz quebrada por la emoción. ¿De verdad eres tú? Sí, padre, respondió ella con la voz al borde de las lágrimas. Estoy viva, estoy a salvo. Elias hizo ademán de bajarse del caballo, pero el sargento de caballería extendió una mano para detenerlo, su mirada clavada con recelo en Kyle Redhawk. Es él, dijo el sargento, llevando la mano al arma. El apache más buscado de toda la región. Él me salvó la vida, declaró Clara Boone con firmeza, adelantándose para colocarse junto a Kyle. Sin él, habría muerto en el desierto. El rostro de Elías se nubló por la confusión al ver la cercanía entre su hija y el jefe apache. El gesto protector de Kyle no pasó desapercibido. ¿Qué significa esto?, preguntó, desconcertado. ¿Te tiene prisionera? No, padre, dijo ella, sabiendo que había llegado el momento que tanto temía. Estoy aquí por voluntad propia. El silencio que siguió fue denso como la niebla. Elías no era ningún ingenuo. Sabía ver más allá de las apariencias. Su hija no era la misma, y lo que existía entre ella y el apache era real, profundo. Creo que debemos hablar, dijo finalmente, con tono contenido. Todos nosotros. Me opongo, interrumpió de inmediato el sargento Silas Granger. Boone, vine a ayudarte a encontrar a tu hija, no a parlamentar con el responsable de decenas de ataques a asentamientos y diligencias. Y te agradezco tu ayuda, sargento, respondió Elías con voz templada. Pero mi hija está viva, de pie frente a nosotros, y dice que este hombre la salvó. Eso le da derecho, al menos, a ser escuchado. Una hora después, un consejo sin precedentes se reunió en el abrigo de un pequeño bosquecillo a los pies de la meseta. Elias Boone, Silas Granger y Cyrus Blackstone se sentaron frente a Kyle Redhawk y Clara, con un fuego modesto entre ellos. El ambiente era tenso, cargado con siglos de odio y desconfianza. Fue Clara quien rompió el silencio. Contó lo ocurrido desde el ataque al puesto de comercio, su huida al desierto, cómo Kyle la encontró, el camino hasta el campamento apache y su comprensión cada vez más clara del sufrimiento que vivía su gente. Las historias que nos contamos unos de otros, dijo, no son toda la verdad, padre. Lo he visto con mis propios ojos. Los apaches luchan porque no tienen otra opción. Sus niños mueren de hambre en las reservas o son arrancados de sus familias. Sus tierras de caza están desapareciendo. ¿Y nuestras familias?, interrumpió Cyrus con tono duro. ¿Los colonos muertos en las incursiones? ¿Las diligencias emboscadas? Eso también es sin elección. Algunos ataques vienen de jóvenes que no puedo controlar, respondió Kyle con voz firme. Otros son de quienes ya lo perdieron todo y solo ven futuro en la venganza. Y algunos. Miró con intención al sargento Silas. Algunos ataques que culpan a los apaches no fueron obra nuestra. Silas Granger se removió incómodo. ¿Qué estás insinuando? Que soldados han atacado granjas aisladas disfrazados de apaches, afirmó Kyle sin rodeos. Mis exploradores hallaron pruebas, botones de uniformes junto a los cuerpos, huellas con herraduras del ejército. Elias Boone frunció el ceño. Eso es grave. ¿Por qué haría eso el ejército? Porque la paz trae colonos, y los colonos traen gobiernos civiles. El ejército pierde el control, explicó Kyle. Mantener la guerra mantiene el poder. El rostro del sargento se enrojeció. Eso es una maldita mentira. ¿Lo es?, intervino Clara con voz baja. Padre, ¿recuerdas a la familia Wagner? Su granja fue atacada el año pasado, supuestamente por apaches, pero antes de morir, el señor Wagner te dijo que los asaltantes hablaban entre ellos en inglés, cuando pensaban que nadie los escuchaba. El rostro de Elías se ensombreció. Lo informé al comandante del fuerte, y no hicieron nada. El silencio cayó como un manto sobre los presentes. La guerra que había cobrado tantas vidas podía no ser solo una tragedia inevitable, sino también una estrategia interesada. ¿Qué proponen?,
Preguntó Elías mirando a su hija y a Cael. Clara miró a Cael, buscando fuerza en su mirada firme. Un nuevo comienzo, dijo. Reconstruir el puesto de comercio, pero como un terreno neutral donde apaches y colonos puedan encontrarse en paz. Un lugar para comerciar con justicia, para resolver disputas sin violencia. Imposible, bufó Cyrus. Ningún colono confiará en la palabra de un apache. Y ningún apache confiará en los soldados ni en sus promesas, replicó Cael. Pero aquí estamos, hablando en vez de peleando, gracias a una mujer que vio más allá del miedo. Todas las miradas se volvieron hacia Clara, que ahora se encontraba en medio de dos mundos que siempre habían estado enfrentados. No será fácil, admitió. Pero si seguimos como estamos, solo habrá más sangre. Mi padre dirigía un puesto de comercio que fue respetado por todos. Puede volver a hacerlo. Elias Boone observó a su hija con una nueva mirada. Ya no era la muchacha que él recordaba. Era una mujer que había cruzado un desierto y regresado con fuego en los ojos. La mirada de Elias Boone se posó sobre Cael Redhawk, evaluándolo con la cautela de un hombre que había sobrevivido décadas en las tierras fronterizas. Mi hija parece confiar en ti, dijo al fin. Y eso, en mi balanza, tiene mucho peso. Y su valentía también cuenta en la mía, respondió Cael con franqueza. Entre ambos se formó una comprensión frágil. No era amistad, pero tal vez sí el germen de un respeto que, con tiempo y paciencia, podría florecer. Silas Granger, aunque aún receloso, ya no podía negar las dudas sembradas por las pruebas de posible traición entre sus propios compañeros. Cyrus Blackstone, con la herida abierta de haber perdido a su hermano en una emboscada apache, mantenía el gesto endurecido. Aún así, incluso él parecía conmovido por la imagen insólita ante sus ojos. Una mujer blanca de pie junto a un jefe apache, hablando con firmeza de otro camino posible. A medida que la reunión avanzaba hacia la tarde, ideas que habrían parecido impensables horas antes comenzaron a tomar forma. El antiguo puesto de comercio sería reconstruido. Su neutralidad, garantizada tanto por la palabra de Cael como por la reputación de Elías. Cael compartiría información sobre los grupos renegados que se habían separado de la autoridad tribal. Elías usaría sus conexiones con los funcionarios territoriales para asegurar que los suministros prometidos a los apaches en la reserva llegaran realmente. ¿Y ustedes dos?, preguntó finalmente Elías, dando voz a la pregunta que había flotado sin ser dicha durante toda la conversación. ¿Qué lugar ven para ustedes en todo esto? Clara Boone sintió cómo la mano de Cael buscaba la suya. Un gesto que no pasó desapercibido. Estamos entre dos mundos, dijo ella con sencillez. Tal vez ahí sea donde debemos estar. Sus palabras dejaron una resonancia en el aire, como si anunciaran algo más profundo que simples tratados de paz o acuerdos comerciales. La hija de un comerciante respetado acababa de entregarle su corazón al jefe de guerra de los apaches. El rostro curtido de Elias Boone reflejaba la lucha interna ante esa revelación. Pero al mirar a su hija, al ver la seguridad en sus ojos, la entereza de su postura, algo en él comenzó a rendirse. El mundo no se los pondrá fácil, admitió, con una mezcla de advertencia y resignación. ¿Cuándo ha sido fácil para una mujer en la frontera?, respondió Clara con una sonrisa suave. O para un jefe apache que anhela la paz más que la guerra. El sol comenzaba a caer hacia el horizonte del oeste, proyectando sombras largas sobre la tierra. Y así, el consejo inesperado llegaba a su fin. No hubo tratados firmados ni documentos oficiales. Pero algo se había logrado. Un primer paso, tímido pero real, para cruzar el abismo que había dividido a ambos pueblos durante generaciones. Cuando los visitantes se prepararon para partir, Elías abrazó a su hija con una intensidad que le arrancó lágrimas. «Vuelve a casa cuando estés lista», susurró. «Ustedes dos construirán algo nuevo entre las cenizas». Clara sintió cómo esas palabras la atravesaban con emoción. Era una bendición, aunque velada,
para el camino que ella y Kael habían elegido. Cuando vieron desaparecer a los jinetes en la penumbra, Kael rodeó su cintura con el brazo, atrayéndola hacia su costado. «Tu padre es un hombre especial», murmuró. «Ahora entiendo de dónde viene tu coraje». «También me ha sorprendido a mí», admitió ella, apoyando su cabeza en su pecho. «Jamás creí que pudiera ver más allá de lo que le enseñaron a ver», terminó Kael por ella. «Pocos hombres pueden hacerlo. Es un don raro». Permanecieron así, en silencio, bajo el peso del día y la serenidad del crepúsculo. El futuro que habían imaginado aún parecía frágil, quizás imposible en un mundo construido sobre el miedo. Pero en ese instante, la esperanza se volvió tangible. «¿Y ahora?», susurró Clara. Kael la miró, serio pero tierno bajo la luz morada del anochecer. «Dependerá de lo que tú quieras, Clara Boone». «Quiero lo que se supone que no debería querer», dijo ella sin rodeos. «Una vida donde no tenga que elegir entre dos mundos». Kael extendió la mano y acarició su rostro con una ternura que contrastaba con su fuerza. «Entonces construiremos ese mundo, piedra a piedra». Y bajo la luz plateada del desierto, sus labios se encontraron en un beso que rompía barreras, un juramento silencioso. Nacería algo nuevo desde las ruinas de tanto dolor. El camino sería duro, con oposición de ambos lados, con los recuerdos de sangre y pérdida pesando sobre cada paso. Pero mientras Clara y Kael permanecieran unidos, sabían que su encuentro no fue obra del azar. Fue un inicio, uno que, con valor y constancia, podría transformar no solo sus vidas, sino el destino de una tierra herida, un alma, una mirada, una conexión imposible a la vez. 5 años después. El puesto de comercio en el Cruz se mantenía en pie como testigo de lo que muchos habían creído imposible. Levantado entre las cenizas del antiguo almacén Boone, ahora no era solo una tienda, era símbolo de una paz frágil pero creciente. Un cartel colgaba sobre la entrada: Compañía Comercial Boone y Sol. Aunque quienes sabían la verdad entendían que ese Sol era Kael Redhawk. Su matrimonio con Clara había escandalizado a unos y conmovido a otros. La unión, celebrada tanto con ceremonia apache como con un servicio civil sencillo dirigido por un juez territorial progresista, se había convertido en el símbolo tangible del puente que intentaban construir entre dos mundos. Aquella mañana de verano, un niño de apenas 4 inviernos corría descalzo sobre la tierra apisonada del patio. Su piel cobriza brillaba bajo el sol, mientras su cabello, heredado de su madre, caía en ondas doradas alrededor de un rostro que unía perfectamente las facciones de ambos padres. El pequeño Jesse Redhawk, nombrado en honor a su abuelo y su padre, perseguía un aro de madera mientras su risa resonaba como campanas en el aire seco del desierto. Desde la sombra del porche, Clara Boone acunaba en brazos a su segunda hija, una bebé de apenas 6 meses con ojos oscuros e intensos que ya reflejaban la fuerza interior de su padre. La pequeña, a quien habían llamado Sunny Wildrose, llevaba el nombre de la anciana curandera que había sido maestra de Clara y que había partido al mundo espiritual el invierno anterior. No muy lejos, Elias Boone, ya canoso pero aún fuerte, tallaba un pequeño caballo de madera para su nieto. El viejo comerciante había sorprendido a todos, incluso a sí mismo, al convertirse en el defensor más ferviente de esa paz que su hija y su yerno representaban. Gracias a sus conexiones con los funcionarios territoriales y al respeto que inspiraba entre los colonos, su apoyo había sido crucial para convertir en realidad aquel sueño compartido. «¡Papá viene!», gritó Jesse de pronto, soltando su aro y corriendo hacia los jinetes que se acercaban por el sendero. Kael Redhawk desmontó en un solo movimiento fluido y alzó al niño entre sus brazos. Los años le habían dibujado algunas líneas más en el rostro, pero no habían mermado ni un ápice su presencia imponente. Lo que sí había cambiado era la mirada. Donde antes solo habitaba la dureza del guerrero, ahora brillaba la sabiduría de un pacificador.
Detrás de él cabalgaban 3 hombres apaches y 2 colonos, miembros del consejo que se reunía regularmente para resolver disputas y mantener la frágil paz ganada con tanto esfuerzo. Entre ellos estaba Tahu Red Wolf, quien en el pasado había sido el segundo al mando, escéptico de Clara, y que ahora se había convertido en una voz firme a favor de la cooperación, sin renunciar a las raíces de su pueblo. «El tratado se mantiene», confirmó Kyle al subir los escalones del porche y besar a Clara y a la pequeña Sunny en la frente. El nuevo gobernador ha firmado los acuerdos. Había sido un largo camino desde aquel primer pacto incierto hasta este acuerdo más amplio. Hubo retrocesos, ataques de rebeldes, violaciones por parte de colonos, oposición política de quienes lucraban con la guerra. Pero paso a paso, la confianza frágil fue creciendo. Poco después llegó Silas Granger, ahora coronel y comandante militar regional. Su escepticismo inicial se había transformado con el tiempo en un apoyo reservado, sobre todo tras descubrir que algunos soldados habían fingido ataques apaches para justificar represalias. Esa revelación provocó juicios militares y una reestructuración completa del liderazgo castrense. Washington ha ratificado por fin las fronteras, anunció el coronel al bajar de su caballo. Los territorios apaches ya están reconocidos por ley federal. Elias Boone soltó un gruñido satisfecho. Solo les tomó 5 años usar la cabeza. Por supuesto, no toda la oposición había desaparecido. Joran Blackfang, el guerrero que más había resentido la presencia de Clara en el campamento, terminó liderando una pequeña banda que rechazaba la paz. Siguieron atacando asentamientos, negándose a aceptar cualquier acuerdo con los blancos. Igualmente, figuras como Cyrus Blackstone seguían insistiendo en que la única solución era la sumisión total de los apaches. Pero esas voces, antes dominantes, empezaban a ser minoría, eclipsadas por los beneficios reales de la cooperación. El puesto comercial servía a todo aquel que llegara en paz: soldados, colonos y nativos. Detrás del local se alzaba una casa construida con elementos de ambas culturas, donde Clara y Kyle vivían una unión que, aunque poco convencional, se hacía más fuerte cada día. Al caer la tarde, cuando los miembros del consejo y el coronel ya se habían ido, Kyle tomó la mano de su hijo. «Ven, Jesse, hoy te enseñaré a rastrear». El rostro del niño se iluminó. A sus 4 años, ya hablaba con fluidez tanto inglés como apache, moviéndose entre culturas como quien respira, sin siquiera notar que eran mundos distintos. Más tarde, cuando el calor del día empezó a disiparse, Clara vio a Kyle y Jesse volver del campo. En las manos del pequeño, una huella de conejo moldeada en arcilla, su primer trofeo. En los ojos de su padre, el orgullo silencioso de transmitir su saber. Esa noche, tras acostar a los niños, Clara y Kyle caminaron de la mano bajo el cielo estrellado del desierto. Se había vuelto su ritual, ese momento íntimo para ellos al final de cada jornada. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no me hubieras encontrado en aquella cueva?, susurró Clara. Kyle lo pensó en silencio, como hacía con todo. Habría seguido luchando, hasta morir en combate, o pudriéndome en una prisión de la reserva, respondió al fin. Y tantos otros conmigo. Clara apretó su mano. Y yo habría vivido a medias, sin saber jamás que esto era posible. Se detuvieron al borde de su propiedad, contemplando el desierto iluminado por la luna. La misma tierra salvaje que un día casi la mata, ahora alimentaba su sueño compartido. Recuerdo haber tenido tanto miedo, confesó ella. No solo de ti, sino de todo lo que representaba la frontera: sufrimiento, violencia, pérdida. ¿Y ahora?, preguntó Kyle, envolviéndola en sus brazos. Clara alzó la vista hacia ese rostro que le era ya tan suyo, el mismo que su hijo había heredado. Esos ojos que un día, entre fuego y cenizas, se habían cruzado con los suyos y cambiado ambos destinos. Ahora sé que la verdadera frontera nunca fue la tierra, susurró.
Fue la distancia entre dos corazones que parecían imposibles de conectar. Y la cruzamos. Kael la besó con ternura. Ese beso aún encendía el mismo fuego, incluso después de tantos años. Y la seguimos cruzando, cada día, murmuró él, mientras regresaban a su hogar, donde sus hijos dormían bajo el amparo de dos culturas que poco a poco aprendían a convivir. Clara pensó entonces en aquel día, en el desfiladero escondido, cuando oyó por primera vez sus palabras. Por fin te encontré. Palabras que habían resultado proféticas de formas que ninguno de los dos imaginó. Porque al encontrarse, también encontraron un camino, uno hacia la sanación de heridas que parecían imposibles de cerrar. Una prueba viva del poder del amor para cambiar no solo dos vidas, sino el mundo entero. Los niños que corrían por el patio polvoriento detrás del puesto de comercio, mestizos, apaches y colonos, crecían con historias muy distintas a las que conocieron sus padres. Ya no eran cuentos de odio ni enemistad, sino relatos de respeto, de esperanza, de lo que se podía construir cuando el valor vencía al miedo y la empatía derribaba los prejuicios. Bajo ese cielo inmenso del desierto, el puesto de comercio se erguía como un faro de lo posible. Clara Boone y Kyle Redhawk no sabían qué les deparaba el mañana, pero como siempre, lo enfrentarían de la mano paso a paso, uniendo dos mundos que antes parecían irreconciliables. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.